buenas noches, queridos amigos televidentes de FETV Diario. Bienvenidos a este su noticiero, este servicio televisivo, iniciando una nueva semana. Hoy, pues, en este día que el Señor nos da de vida, agradeciéndoles por su misericordia. Y bueno, hoy lunes 17 de junio de 2019, Augusto Vanegas le da la bienvenida junto a Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Queremos saludar también a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros y también a través de nuestro Facebook, y nos envían sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @FTVdiario05. Gracias por estar con nosotros en nuestras plataformas digitales. Iniciamos con la información para esta noche. A pesar del constante llamado de las autoridades de salud, panameños hacen caso omiso a las vacunas contra la influenza. Veamos. A principios de año, el Ministerio de Salud comunicó al país sobre la adquisición de una gran cantidad de vacunas contra la influenza. Aunque los panameños han asistido a las instalaciones de salud a colocarse la vacuna, hay quienes han hecho caso omiso a este llamado y ya hay el reporte de 8 defunciones por influenza a nivel nacional. Independientemente si es o no, porque no quiero mandar un mensaje de que la gente no debe vacunarse, muy por el contrario, hay que vacunarse. Lo que pasa es que las cepas pueden variar de un año a otro, y esa es la razón por la que uno tiene que vacunarse todos los años, pero varían muy poco, y la vacuna que te pusiste el año pasado, aunque no te proteja 100%, siempre te va a dar algo de protección al año siguiente. Si te pones la siguiente vacuna el otro año, entonces esa protección puede aumentar significativamente, aunque la eficacia de esa vacuna sea un poco menos. Así que lo ideal es que todo el mundo se vacune. La directora general de Salud, Itza Barahona de Mosca, ha dicho que de las 8 defunciones hay un caso importado, pero destaca que la mayoría de las muertes son de menores de edad. Estamos preocupados porque hemos tenido aumento en las defunciones. Registramos ya a mitad de la semana pasada teníamos 4, al cierre en el fin de semana registramos 8 defunciones confirmadas por virus respiratorio tipo influenza. Solamente un paciente era caso importado, le llamamos nosotros, cuando fue un viajero que tuvo que bajar en Panamá por complicación respiratoria, venía del Brasil. O sea que son 7 casos nacionales y 1 importado, y de los 7 casos nacionales, 3 son niños de la comarca con muy malas condiciones de vida, 2 personas con problemas crónicos complicados, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y sobre todo 4 niños menores de 5 años. El ministro de Salud, Miguel Mayo, mencionó que ha habido un aumento en los resfriados durante esta temporada del año y destacó que solicitarán un estudio de efectividad de la vacuna contra la influenza. Eso luego que en redes sociales se señalara que debido a esa vacuna, una gran cantidad de panameños presentaran síntomas del resfriado. Se están viendo gripes más frecuentes que los últimos 2 o 3 años en Panamá. Y lo que se ha visto, lo que se trajo a colación, sobre todo en redes sociales, es un estudio hecho en la vacuna del hemisferio norte de los últimos años. Ellos sí evalúan todos los años la efectividad de la vacuna, y ha visto que últimamente ha habido un descenso en la efectividad de la vacuna del hemisferio norte. Nosotros tratamos de solicitarle al Instituto Comparativo Gorgas que nos haga un estudio a ver la eficiencia que está teniendo esta vacuna en Panamá. Se reitera a toda la población, si bien todavía el comportamiento es normal, el riesgo existe, el virus de la influenza está circulando en todo el país y deben proceder a vacunarse todos, pero especialmente menores de 5 años, mayores de 60 años, los que sufren de enfermedades crónicas, como le dijimos anteriormente. Las autoridades de salud hacen el llamado a los padres de familia para que vacunen a los niños contra la influenza. También instan a los adultos mayores y grupos vulnerables que no se han colocado la vacuna a asistir a las instalaciones de salud para que puedan estar protegidos contra la influenza. Ramsés Betancourt, FTV Diario. El ministro de Salud, Miguel Mayo, se refirió al recurso presentado por una de las empresas que participa en la licitación de la construcción del nuevo Hospital del Niño. Mayo destacó que no sabe cuánto tiempo podrá tomar este proceso, pero el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, indicó que la construcción del nuevo nosocomio se debe tomar como una urgencia, tanto por el gobierno saliente como por la nueva administración del gobierno del presidente electo, Laurentino Cortizo.
Uno de los consorcios que participó en la licitación ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una advertencia de ilegalidad. Nosotros tenemos que dar un informe a la Corte y esperar a que la Corte produzca un fallo al respecto de esto y acatar lo que la Corte considere adecuado. Es una tarea que tiene que abordarse con carácter de urgencia, ¿no? Es decir, fíjense lo que acabamos de hablar aquí del tema de la influenza, ¿no? ¿Quiénes son las principales víctimas, ¿no? Estamos hablando, entiendo que de menores fundamentalmente, ¿no? Que el Hospital del Niño, que ha sido un referente en materia de salud pediátrica, ¿no?, tenga todavía esas carencias, que no se haya cumplido con esa meta, ¿no?, es realmente dramático. Bien, y cambiamos de asunto. La primera dama saliente, Lorena Castillo de Varela, se reunió este lunes con Yasmín de Cortizo como parte del proceso de transición en el despacho de la primera dama. En esa segunda reunión conversaron sobre el funcionamiento, programas, presupuestos y la condición actual de los proyectos que lidera este despacho. Lorena Castillo de Varela reiteró que su equipo dará todo el respaldo a fin de lograr una transición como se merece el pueblo panameño. Por su parte, la señora Yasmín Colón de Cortizo expresó su agradecimiento por el manejo en el que se está llevando este proceso de transición. Buenas noches, amigos televidentes. Este fin de semana los jueces que administran justicia electoral emitieron un fallo que no sé por qué me genera malos pensamientos. ¿A qué me refiero con malos pensamientos? En todas las elecciones, objetivamente, en todas las elecciones que han ocurrido desde que este país retornó a la democracia, han habido irregularidades, sobre todo en el nivel de diputados, alcaldes y algunos que otros representantes, porque las representantes son más fáciles. Pero en el caso de diputados y alcaldes siempre ha habido alguna que otra irregularidad. No es algo generalizado, pero han ocurrido. En esta última se han dado situaciones demasiado evidentes, donde algunos de los afectados han presentado documentación del por qué han impugnado. El caso de este fin de semana fue el del 8-7. Habían 3 impugnaciones, todas en torno al circuito 8-7. Y aunque las 3 fueron acogidas, es decir, debo entender que cumplieron con los requisitos que la norma establece, las 3 fueron rechazadas, no procedieron y las elecciones del circuito 8-7 se quedan tal cual lo habíamos conocido, a pesar de que se han mostrado irregularidades en actas, que los números no coincidían con las letras, que aparecían más votos en una mesa que lo que votos o cantidad de personas votaban allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil pensar que en todas esas impugnaciones que se han dado, ninguna gane. Algunas cuentan con el beneplácito o con el ok de que fueron bien presentadas, pero ninguna procede. El caso de la alcaldía de Colón para mí es uno de los más escandalosos. Hay sustentación con actas en donde el resultado no se compadece con lo que dicen las actas, porque además demasiadas inconsistencias, irregularidades y demás en las actas. Pero ojo con algo, en el caso de la alcaldía de Colón, el ejercicio de administrar justicia electoral, más que afectar a un partido, afecta al candidato de la libre postulación y beneficia a un partido. No puede ser. Los jueces, si decidieron aceptar la plaza de juez electoral, no puede temblarle la mano, ni mucho menos la columna vertebral, para administrar justicia. De manera que cuando se les presentan tantas evidencias, sin ningún temor a ningún tipo de represalia, diga, esta impugnación procede, elecciones nuevas. Ya. ¿Y sabe qué pasa?
nada, la gente sale, votará y ganarán probablemente lo mismo, probablemente habrá variables, no lo sé. Pero no les llama a usted la atención que ninguna impugnación procede. Eso para no entrar a discutir el tema de las interpretaciones para la asignación de los residuos, como es el caso de San Miguelito, donde para beneficiar al actual diputado Pancho Alemán, presidente del partido Molirena, partido en alianza con el PRD, que fue la alianza que ganó el 5 de mayo, no han querido entrarle al fondo de la interpretación de esa asignación de curules por residuos. Observen ese detalle. Casi todas, por no decir todas las impugnaciones, de todas las que se ponen, ninguna prospera. Les dan trámite, las llevan a juicio y ya en el juicio les dan muerte. ¿No les llama eso la atención a ustedes y a mí? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de estos jueces electorales? Si están allí nada más para cobrar o están allí para administrar justicia tal cual. Porque es que a mí me es difícil pensar que el 100% de las impugnaciones no procede. Me es difícil pensar eso, no me hace lógica. Pero bueno, estamos en Panamá, ¿qué podemos hacer? Continuamos con más información. En el segundo bloque les quiero hablar de las migraciones en Panamá. Hay un decreto ahí que fue demandado hoy, por cierto. Vamos a hablar de eso un poquito. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, cerró un acuerdo con la Fiscalía después de haber sido declarada culpable de malversación de fondos del Estado. Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí, fue declarada el domingo culpable de malversación de fondos públicos. La mujer había sido encausada por fraude y abuso de confianza en junio de 2018 por presentar gastos de comidas por valor de $100.000 a cargo de los contribuyentes, afirmando falsamente que no había cocinero en la residencia oficial del primer ministro. Ahora cerró un acuerdo con la Fiscalía y admitió haber gastado indebidamente 175.000 séqueles, unos 44.000 euros. También aceptó devolver al Estado unos 11.000 euros y pagar una multa de 2.480. En contrapartida, los cargos de fraude contra el Estado han sido reemplazados por otro más leve. El significado de esta sentencia es que cualquier persona con acceso a fondos públicos, cualquiera sea su rango, no puede usarlos como propios. Tomar montos significativos de fondos públicos durante varios años, en violación de las reglas y procedimientos, es un delito con condena y sanción fiscal. Sara no es la única de la pareja con problemas judiciales. El primer ministro Benjamín Netanyahu será interrogado en octubre para responder a acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza en otros 3 casos. Él niega rotundamente las acusaciones y denuncia una caza de brujas en su contra. Durante una reunión sobre seguridad en Asia, el presidente ruso Vladimir Putin obsequió a su homólogo chino Xi Jinping un inusual regalo de cumpleaños por sus 66 años de vida. El presidente ruso Vladimir Putin dejó bien clara la buena relación que tiene con su par chino Xi Jinping. El fin de semana le regaló una inmensa caja de helados rusos por su cumpleaños. Xi cumplió 66 años el sábado, cuando ambos mandatarios participaban en Tayikistán de una reunión sobre seguridad en Asia. Trajimos buenos regalos y el helado de Moscú que a usted le gusta, así como algo más que podrá usar cuando celebre su cumpleaños con su familia. Putin también le obsequió a Xi un jarrón, bautizado Un día soleado. Finalmente, ambos dirigentes brindaron con champán para festejar. Y cerca de 2 millones de manifestantes vestidos de negro salieron a las calles el domingo para pedir la retirada de ley que autoriza las extradiciones a China continental. El militante prodemocracia Joshua Wong, símbolo de la revolución de los paraguas en Hong Kong, salió el lunes de la cárcel, donde estaba desde mayo por hechos vinculados a aquella revuelta de 2014. A su salida anunció que se sumaría a la movilización en Hong Kong para pedir la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y la retirada de un proyecto de ley actualmente suspendido que autoriza las extradiciones a la China continental.
Desafortunadamente no he podido participar en manifestaciones en las últimas semanas, pero ahora es el momento de unirme a esta lucha. Tenemos que exigirle a Carrie Lam retirar esta ley de extradición, y es su responsabilidad dimitir y asumir la responsabilidad política frente a los 2 millones que ya se unieron a la lucha. Mientras tanto, Pekín reiteró su apoyo firme a la jefa del gobierno. El gobierno central siempre ha ratificado completamente el trabajo de la jefa del Ejecutivo Carrie Lam y el gobierno de la región administrativa especial. El gobierno central también continuará apoyando firmemente a la jefa del Ejecutivo y al gobierno de la región administrativa especial para que gobiernen de acuerdo con la ley. Cerca de 2 millones de manifestantes salieron a la calle el domingo según los organizadores, el doble de la participación reivindicada el domingo anterior en una ciudad de 7,3 millones de habitantes. La policía calculó en cambio 338.000 personas en el momento de mayor afluencia. En Centroamérica, los guatemaltecos definirán el próximo 11 de agosto, en una segunda vuelta, el próximo presidente de Guatemala, entre la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Yamatei. La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Su rival el próximo 11 de agosto será el derechista Alejandro Yamatei, que con alrededor del 14% de los sufragios superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. Más de 8 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular presidente Jimmy Morales, un excómico de televisión derechista de 50 años que dejará el poder en enero de 2020. La campaña estuvo marcada por la exclusión de la exfiscal general Telma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, por supuestas irregularidades cometidas cuando era jefa del Ministerio Público entre 2014 y 2018. Además, la justicia dejó fuera de contienda a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado. Quien triunfe en la segunda vuelta asumirá el poder para un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección. Pasamos a Sudamérica. El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra en el Reino Unido para analizar nuevas estrategias en materia de comercio e inversión entre ambas naciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lunes a la primera ministra británica Theresa May. Determinado a acabar con el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción, el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente. Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo, que se haga el gobierno de transición y tercero, que haya un llamado a elecciones libres. Y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido. Según Duque, May expresó también el deseo de su país de contribuir a los gastos médicos de los 1,3 millones de venezolanos desplazados a Colombia. En la medida que se han recibido migrantes, también muchos migrantes han acudido a los hospitales colombianos para la atención, dado que no están asegurados, terminan creciendo deudas, ahí se abrió la posibilidad de buscar herramientas de cooperación para ayudar a mitigar esos efectos, entonces creo que eso también es una señal muy positiva. En un breve comunicado, Londres confirmó sin más precisiones que Venezuela figuró junto al comercio y el medio ambiente entre las cuestiones discutidas. 8:20 minutos de la noche aquí en FTV Diario, momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al volver, la actividad del Santo Padre, las noticias eclesiales y también aquella información importante de lo acontecido con el Papa el fin de semana. Así es, no le cambie, amigos de FTV y Radio Hogar. Ya volvemos con FTV Diario. Ya volvemos, regresamos.
De regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y queremos compartir con ustedes la información más destacada de nuestra Iglesia Católica en el segmento Eclesiales. Este fin de semana, centenares de personas llenaron la pequeña plaza en reconstrucción de la ciudad italiana de Camerino para participar en la misa celebrada por el Papa. En su homilía, Francisco pidió más ayuda para los pueblos afectados por el devastador terremoto de 2016. Recordó que queda mucho trabajo por delante y advirtió contra el peligro de que su sufrimiento caiga en el olvido. También invitó a ser solidarios con los hombres, mujeres y niños que huyen de las grandes persecuciones y violaciones de los derechos fundamentales. El Papa continuó su visita entrando en la casa de algunos de los afectados y luego llegó a uno de los templos que se están reconstruyendo. Los habitantes de Camerino, en el centro de Italia, recibieron la visita del Papa como una bendición venida de lo más alto. Si de ellos dependiera, lo hubieran retenido en su casa todo el día. Con la familia de María, de 92 años, se quedó un buen rato dando consejos a sus nietos. Después de visitar varias casas, saludó al resto de los presentes uno a uno. Lamentó no poder visitarlos a todos, pero les aseguró que no se olvidaría de rezar por ellos. A continuación, visitó la Catedral de Camerino, gravemente afectada por el terremoto de 2016. Allí Francisco entró con un casco de bomberos y contempló la desolación en la que se sumió la iglesia antes de depositar un ramo de flores ante los restos de esta imagen de la Virgen. Bien, cambiamos de asunto. En el Vaticano se ha presentado el documento de trabajo que utilizarán los obispos en el mes de octubre durante el Sínodo de la Amazonía. El Vaticano ha presentado el documento de trabajo para el Sínodo sobre la Panamazonía. Se trata del texto base de las conversaciones que mantendrán en octubre en el Vaticano obispos de la zona con el Papa. Se titula Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y una de las novedades es esta propuesta. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. Se trata de los llamados viri probati, hombres ancianos de fe demostrada que atenderían pequeñas comunidades católicas en zonas a las que no puede acudir un sacerdote durante largos periodos. La propuesta se limitaría a zonas remotas y es una sugerencia de las comunidades indígenas de la zona. Piden que se imite la actitud de la Iglesia primitiva cuando respondía a sus necesidades creando los ministerios oportunos. Cuando regresaba de Panamá, el Papa Francisco ya habló sobre el celibato y abrió la puerta a esta posibilidad. El sínodo comenzará en octubre y reunirá a un centenar de obispos de la zona y de otros lugares implicados en el cuidado del Amazonas, el pulmón del planeta. Uno de sus objetivos es alertar sobre la indiferencia ante los ataques que sufre este ecosistema. En el mes de octubre, durante este sínodo de la Amazonía, la Iglesia analizará la posibilidad de ordenar como sacerdotes a hombres casados. Veamos por qué. El Vaticano insiste en que el documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía es solo eso, un documento de trabajo que está destinado a ser discutido y modificado. Uno de los puntos que ha suscitado mayor atención mediática es el 129, que asegura que el Sínodo estudiará la posibilidad de ordenar como sacerdotes a hombres casados. ¿Por qué? Porque hay lugares donde los sacerdotes llegan cada 2 o 3 años. Entonces, claro, ¿qué comunidad cristiana puede subsistir con una presencia sacramental tan pobre? Entonces, esa es la propuesta que viene del Amazonas. Yo les aclaro que son propuestas, son sugerencias.
El profesor Miguel Yáñez explica que no es la primera vez que en la Iglesia se plantea la ordenación de hombres no célibes. Recuerda que la Iglesia Católica ya reconoce el sacerdocio de hombres casados. Por ejemplo, Benedicto XVI admitió en la Iglesia Católica a sacerdotes anglicanos casados. No es la primera vez que se va a hacer una excepción. O sea, esto existe en la Iglesia. Ahora, el Papa puede ampliarlo, hacer esta excepción a algunos otros casos más. En cualquier caso, corresponde a los participantes en el sínodo debatir sobre esta cuestión durante la asamblea que se desarrollará del 6 al 26 de octubre. Y el Vaticano recuerda que se trata de abrir la puerta a una excepción, no de eliminar la norma. Pero no nos olvidemos también que cuando decimos excepción a una regla, no estamos diciendo abolir la regla. Estamos diciendo excepción, lo cual significa que la regla se mantiene. Este documento de trabajo recoge el fruto de las consultas hechas a los pueblos amazónicos a partir de octubre de 2017, cuando el Papa Francisco convocó este sínodo para la Amazonía. Bien, queridos amigos, y en relación a este tema, le invitamos que al finalizar el noticiero quede en sintonía del programa Buenas Nuevas para Todos, donde el padre Francisco Verar analizará un poco sobre este tema, sobre esa posibilidad que estudiarán los obispos en el próximo mes de octubre. Vamos a continuar con más información local. Residentes de la barraca Magnolia en Caledonia exigen una solución de vivienda. Un edificio de vieja data que amenaza ser una trampa de muerte para quienes lo habitan es la barraca Magnolia en Caledonia. Sus residentes no aguantaron más y cerraron vías aledañas para exigir a las autoridades los ayuden con una solución de vivienda. Mire, esta barraca tiene más de 30, 40 años, está ahí. La barraca se está cayendo, el problema de la rata. Ya aquí no se puede vivir. Entonces hay un gran problema de que la barraca no tiene luz y se necesita la solución porque por causa de no tener luz iba a haber un fuego donde iba a haber desgracia y nosotros lo que estamos pidiendo es la solución a que vengan a arreglar la luz y la solución de los trabajos porque si no vamos a seguir en la lucha en las calles. Nosotros hace más de 10 años somos damnificados de 4 incendios donde se han muerto personas, niños, ancianos y todo aquello, inclusive el presidente Varela en una campaña política nos prometió una vivienda digna, donó una silla y cuando trajo la silla era tan tarde que ya el señor mayor se había muerto. Nosotros somos 76 personas, 66 familias. Amén. Nosotros estamos dispuestos a pagar una nueva vivienda digna porque ahí adentro no crean que es maleante. Allá vemos personas trabajadoras, buhoneros, chicheros, lo que sea, pero somos gente digna. La situación insalubre y precaria en que viven agrava aún más la situación y quienes llevan la peor parte son los niños, niñas e infantes que día a día crecen en un lugar inhabitable. Sobre la agua servida, que estoy cansada de que esto le molesta a mi bebé. Yo vivo atrás y atrás está la zanja, eso está lleno de agua servida. Ella es una testiga que vive al lado mío, es mi vecina. Esto no es justo, entonces no soluciona nada, no mandan a limpiar esto, queremos solución. La vía fue cerrada por varias horas y no descartan en volver a cerrar con tal que este gobierno o el entrante les ayude para mejorar su calidad de vida. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Desde hoy lunes, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, inició la entrega de la beca universal y planilla global a más de 600,000 estudiantes de colegios oficiales y particulares en todo el país. La institución manifestó que los estudiantes que reciben la beca universal a través del sistema ACH o tarjeta clave se les informará las fechas del desembolso. El IFARU reitera que los estudiantes deben estar acompañados por su acudiente o representante legal debidamente identificados. Y en otra información, la Autoridad del Tránsito vuelve a ser blanco de serias acusaciones. La Unión de Transportistas denunciaron irregularidades y supuestos negociados con los cupos de los taxis. Nuevas denuncias de un presunto negociado escandaloso por miles de dólares en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sale a relucir. Se trata de miembros de la Unión de Transportistas. Habla que el negocio tiene que ver con la venta de certificados de operación, donde los precios de venta van desde $3,000. En Chame, ahora mismo nosotros tenemos que pagar $500 para poder trabajar por una placa que vale 10 balboas.
Y un cupo de esto, aquí prácticamente vale $1,000 y allá valen 25 y 30 mil dólares, el mismo cupo que está aquí ahora mismo. ¿Y eso qué es? Es una corrupción. En la medida que los certificados de operación o cupos son para transporte en el interior del país, los costos aumentan considerablemente. Hay información que certificados de operación de bus y de taxi del lado de Pacora han sido trasladados al área oeste de la República de Panamá. Este gremio de transportistas asegura que en el negociado también participan funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Toda la documentación que se maneja de manera ilegal dentro de la Autoridad del Tránsito. Una de las cosas que denunciamos públicamente es la alteración de documentos públicos. Eso ya es una situación delicada. Los cupos no deben de ser vendidos porque son propiedad del Estado. No se deben de vender. Pero obviamente que la realidad viene siendo otra, ¿verdad? La realidad es que se venden en suma de 10.000, 20.000 y entre más lejos se van los cupos, así mismo aumenta la cantidad del dinero que ellos cobran. Tenemos la evidencia que podemos mostrarla. Transportistas de la Cooperativa de Movimiento de Carga también denuncian presuntas irregularidades. Creando un departamento, una dirección de transporte de carga, algo que no existía y que ahora, después de 5 años, designan a un director para esta nueva dirección, quien fue el encargado del departamento de pesas y dimensiones, el cual le quedó muy grande ese puesto, ya que ni siquiera logró hacer cumplir una ley 10 de pesas y dimensiones, porque iba en contra de algunos sectores económicos, como sabemos, como suceden las cosas en Panamá. Como medio responsable quisimos obtener la versión por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, mas no respondieron a nuestra solicitud. Posiblemente la ATTT ha sido una de las instituciones que ha recibido más críticas por su presunta corrupción durante este gobierno que está por terminar su periodo. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Amigos de FETV y Radio Hogar, con esta información vamos a hacer nuestro segundo alto en la información, siendo las 8:40 de la noche. Al volver, el profesor Edwin Cabrera preparado con el segundo análisis para esta noche. Así es, y nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las fascinantes notas deportivas. No le cambie, ya regresamos. Estamos de regreso. Se incrementa en Panamá el número de casos de enfermedades raras. La falta de especialistas se ha convertido en uno de los problemas que enfrentan los pacientes. El número de enfermedades raras que hay en Panamá cada día que pasa sigue aumentando, y aunque un alto porcentaje de estas se debe a condiciones genéticas, las autoridades del sistema de salud público mantienen constante monitoreo de estos pacientes. El programa va a comenzar a prestarle más atención, a desarrollar una base de datos, también a desarrollar las guías de práctica clínica, de manera que los médicos, sobre todo de atención primaria, puedan iniciar esa búsqueda, esa pesquisa de estas enfermedades que, como su nombre bien lo indica, son poco frecuentes, que muchas veces pasan desapercibidas y muchas veces estos pacientes pasan por un viacrucis de tener que esperar incluso hasta 10 años para poder tener un diagnóstico. La falta de médicos especialistas que hay en Panamá se ha convertido en el talón de Aquiles de cientos de pacientes, incluyendo aquellos que sufren de una enfermedad rara o poco común.
Tenemos las especialidades y las subespecialidades básicas y es uno de los retos también formar recursos humanos o crear alianzas con clínicas en el extranjero para que nos apoyen en este tipo de servicios que de repente no podemos instalar una clínica para 2 o 3 personas, pero sí podemos hacer los convenios y es parte de las tareas de la comisión. Tenemos un cuerpo de genetistas, de fisiatras, de pediatras muy bien entrenados y muy capacitados. Posteriormente y con el apoyo de la Comisión Intersectorial vamos a evaluar la necesidad, por ejemplo, de que en los pensum de la Facultad de Medicina se incluya el tema de genética quizás de una forma más amplia y que haya un poco más de conciencia, cosa de que estos médicos de atención primaria que se están graduando de nuestras escuelas de medicina ya vengan con un conocimiento básico que les permita a su vez identificar tempranamente a los pacientes y referirlos. El defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, mencionó que es necesario brindarle la atención médica a los pacientes con enfermedades raras. De acuerdo al estándar internacional, debe haber en la población panameña, estamos hablando de miles de personas que podrían tener estas condiciones. Es decir, que eso puede afectar de modo tremendo, con un impacto incluso dramático, la vida de miles de panameños y panameñas, ¿no? Entonces el hecho de que finalmente, gracias a esa ley de la Asamblea, se tome este paso es fundamental. Este lunes fue instalada una comisión que busca analizar y evaluar qué se puede mejorar dentro del sistema de salud público panameño para garantizar una atención de calidad a los pacientes que tienen una enfermedad rara. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancourt, FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. El actual órgano ejecutivo emitió el decreto 249 que procura seguir tratando de mejorar o perfeccionar la presencia de extranjeros en nuestro país. Ya en el gobierno anterior se habían hecho una serie de acciones para regularizar la presencia de los mismos, porque particularmente en el caso de los venezolanos, y no digo que en las otras nacionalidades no, pero en el caso de los venezolanos era más evidente, llegaban con el permiso para estar aquí como turistas por 6 meses, pero terminaban quedándose. Entonces en el gobierno pasado se hicieron varias acciones de regularización. Claro, para el Estado saber que están aquí, porque el Estado, ellos se quedaban, pero el Estado no sabía. Los veíamos, pero el Estado no sabía, no tenía ningún control. Entonces se hicieron todas estas que se hacían ahí, ¿se acuerdan? En la arena Roberto Durán. Y el propósito fundamental era regularizar a estas personas y que fueran ubicables para el Estado. Bueno, un poco de abogados armaron un tamborito, porque además el trámite lo podían hacer sin abogados, y eso no le gustó a una cantidad de abogados y procedieron legalmente contra la medida. Además, parece que sí fue cierto que la plata que allí se pagaba, parece que no había transparencia en qué pasaba con esa plata. Bueno, pero son cosas que se podían resolver. Llegó el actual gobierno y creo que hizo una de esas acciones más y la suspendió, 1 o 2 y la suspendió. Ahora en el reciente decreto, el planteamiento es regularizar la permanencia de ellos en Panamá, dándole un estatus migratorio mucho más estable, lo cual me parece inteligente, porque yo estoy de acuerdo en abrir el territorio de Panamá para que toda esta gente, y muy particularmente los venezolanos, puedan aspirar a tener una mejor calidad de vida en nuestro país mientras esa crisis con la dictadura venezolana se resuelve. Y también estoy de acuerdo en que el gobierno de Panamá tome las medidas que sean necesarias para tener un control mínimo indispensable sobre la permanencia de estos extranjeros en Panamá. Estoy de acuerdo con recibirlos y estoy de acuerdo con regularizarlos y que el Estado tenga el control de dónde están, cómo están, etcétera. Y en la medida que pase el tiempo y pueden regularizar y tener permiso de trabajo y de residencia y etcétera, etcétera, me parece muy bien. Pero, como siempre, hay panameños que se oponen a todo.
Y pareciera que lo que quieren es que no haya regularización, que el Estado no tenga control, y digo control en el buen sentido de la palabra, de saber a dónde está esta cantidad. Se dice, lo veía este domingo en el programa de Andrés Oppenheimer, 90 y tantos mil venezolanos, se calcula que en Panamá 94.000, creo que la cifra usada. Súmele a eso los de otras nacionalidades. Bueno, dentro de esos 90 y tantos mil, algunos están con todos sus papeles en regla aquí en Panamá. Residencia, permisos de trabajo, cédula de residente, algunos hasta habrán iniciado trámites de naturalización. Otros no. Y lo que debe procurar el Estado es ese otros no. También formalizar su permanencia aquí. No debe haber problema de eso. Pero ya el decreto fue demandado en la Corte. Y hay gente que se para de cabeza de que no puede ser que tanto extranjero. Fíjese las contradicciones en las que nosotros vivimos permanentemente. El sistema de salud pasa por una crisis, entre otras, de que los médicos no quieren ir a trabajar al extranjero. Pero no permitimos que extranjeros que son médicos, que no están de acuerdo con los regímenes donde viven y que quisieran buscar mejor vida, trabajen en Panamá. El sistema educativo pasa por crisis, entre otras, de cantidad de educadores. Pero no permitimos que extranjeros den clases. Y siga sumando. No entiendo. No entiendo realmente esa xenofobia que tienen algunos ciudadanos panameños en pretender cerrar puertas y ventanas del país a los que vienen de afuera. Cuando este es un país que se fundó a raíz de las grandes migraciones. Porque su vocación, en virtud de su ubicación geográfica, es esa, el tránsito. Y por ser un territorio de tránsito, hay esta mezcla de cultura y esta mezcla de razas. Yo creo que es responsable que el gobierno saliente deje este decreto funcionando. Creo que es responsable que el próximo gobierno haga un trabajo por perfeccionar o mejorar esos decretos, todas esas legislaciones, para que el Estado pueda tener un control mínimo indispensable sobre esa cantidad de extranjeros que transitan por Panamá. Seguimos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Gracias, profe. Buenas noches. Vamos de inmediato con las notas deportivas para hoy. Arrancamos con la Copa América. Inició el día viernes. Vamos a repasar de inmediato lo que ocurrió en el Grupo A. Victoria del equipo brasileño contundente sobre la selección de Bolivia. 3-0. Ganaron el estadio Morumbi de Sao Paulo a la selección de Bolivia. Felipe Coutinho abría el marcador desde el punto penal. Un par de minutos después conseguía el 2-0 y Everton ponía el definitivo 3-0 para la selección de Brasil, que se coloca momentáneamente como líder de este grupo. Importante victoria para los locales que siguen en camino a lo que sería ganar la Copa América. En el otro partido de este grupo, Perú y Venezuela empataron sin goles en un partido muy movido en este grupo A. Al final, importante 0-0. Venezuela consigue un punto que le ayuda para poder lograr una clasificación importante a la siguiente ronda. Importante a este partido, anularon 2 goles en el VAR. Anularon 2 goles para el equipo peruano en el VAR. Esto es en cuanto al grupo A. Pasamos de inmediato al grupo B, donde la selección de Paraguay y Qatar empataban también, y Colombia venció a la selección de Argentina 2-0. La victoria para el equipo colombiano. Roger Martínez, quien entraba por la lesión de Muriel, anotaba el 1-0. En el segundo tiempo, ya sobre el final del partido, Duván Zapata ponía el 2-0, que le da una importante y cómoda victoria al equipo colombiano. En el otro partido de este grupo, Paraguay y Qatar empataban 2-2. Este resultado que pone al equipo de Colombia como líder, y a Paraguay, que fue sorprendido por la selección de Qatar, lo pone en dudas porque ahora le quedan 2 partidos muy complicados a esta selección de Paraguay. Le faltaría enfrentarse a Colombia y también enfrentarse a la selección de Argentina. Pasamos al grupo C, también de la Copa América, donde la selección de Uruguay se enfrentaba al Ecuador del Bolillo Gómez, una selección de Uruguay que fue muy contundente, aprovechó todas las oportunidades, venció cómodamente 4-0 al equipo de Ecuador. Uruguay se pone como líder momentáneo
de este grupo, del grupo C de la Copa América. Recordemos que solamente son 3 grupos. Los otros miembros de este grupo son Chile y la selección de Japón. Inclusive Ecuador salió con un expulsado sobre el primer tiempo por un golpe sobre el rostro de uno de los jugadores de Uruguay, Nicolás Lodeiro. Inclusive había sangre en la jugada, pero bueno, salió expulsado el jugador de Ecuador. No pudieron recuperarse. Al final 4-0 la victoria para la selección uruguaya. Fuerte candidato al título. Dejamos la Copa América a un costado y pasamos a hablar de la Copa Oro, que también arrancaba este fin de semana. Vamos a repasar los resultados que se dieron en la Copa de Oro. México venció 7-0 sin problemas a la selección de Cuba. Un partido muy cómodo para la selección mexicana. Esto en cuanto al grupo A. Ya en el grupo B, Haití venció 2-1 a la selección de Bermuda por partes. Bermuda iniciaba ganando el partido y parecía que iba a sorprender a Haití. Al final remontaron los caribeños. Y en el otro partido del grupo B, Costa Rica vencía 4-0 a la selección de Nicaragua, muy cómodo. Vamos a repasar las tablas de posiciones de ambos grupos, tanto el grupo A como el grupo B. En el grupo A, victoria, el equipo de México claramente es líder, acompañado de Nicaragua, que venció también 4-0 al equipo de Martinica. Cuba en el fondo por los 7 goles en contra. Mientras que en el grupo B, ya lo vamos a ver en breve, Costa Rica aparece como líder de grupo tras la victoria, al igual que Haití. Por mayor cantidad de goles, el equipo de Costa Rica es líder del grupo B. ¿Quiénes están en los otros grupos? El Salvador está jugando esta noche, al igual que Jamaica, y también está en el grupo C. Mañana tenemos participación de la selección de Panamá, y para hablar de ese partido, escuchemos reacciones de Harold Cummings y Alberto Quintero. Contento por un nuevo llamado a la selección, contento por un llamado del profe Julio para la Copa Oro. Éramos muchos los elegidos, pero pocos los escogidos, así que estamos contentos, estamos a tono, como se dice, ya con regularidad, y nada, esperando que arranque la Copa Oro para nosotros. Cada vez que empieza un torneo para un jugador en lo personal, te lo digo en lo personal, que empieza un torneo para un jugador, siempre se aspira a ser campeón. Nosotros siempre aspiramos a ser campeón, ¿me entiendes? Pero la meta, claro, se consigue paso a paso, trabajando el día a día, así que eso es lo que estamos haciendo. Estamos preparando el partido de Trinidad, que es lo importante para nosotros. El grupo está bien, tiene mucha ansia de que ya empiece el partido, pero bueno, una ansia que la verdad que hay que manejar y tener cuidado con eso. Pero bueno, estamos trabajando bien, se están haciendo las cosas bien, lo que quiere el profe, y vamos con todo para ver si sacamos un buen resultado del primer partido. El fútbol tiene esas cosas, te da la revancha. Hoy estamos en un nuevo torneo, en una Copa de Oro, y nada, la verdad que estoy muy feliz de volver a vestir la camiseta de la selección, y nada, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Bueno. Veremos qué pasa en ese partido entre Panamá y Trinidad y Tobago para cerrar la fecha 1 de la Copa Oro. Es lo que tenemos en deportes para hoy, compañeros, con ustedes, y la parte final del noticiero. Adelante. Muchas gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, hasta aquí la información en FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Así es, los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, y recuerden continuar en sintonía de FETV, el canal de la misericordia, con las buenas nuevas para todos. Bendiciones, hasta mañana. Buenas noches.